todos los aspectos legales que conocimos ya para el primer parcial son los que ahorita vamos a irles agregando otra parte para seguir conociendo acerca de las obligaciones. Recordamos, por favor, que nuestro libro quinto, el que estamos viendo en este momento, nuestro libro quinto se llama Derecho, la primera parte de las obligaciones en general. Ya lo hemos platicado desde el primer día que nos conectamos. Hablamos de esas obligaciones en general y se refiere a que toda esta parte que estamos viendo, que toda esta parte que estamos abordando son obligaciones que se van a poner en práctica en general para todos los contratos que se establecen en la segunda parte de este mismo libro. Entonces, ahorita es importante, por favor, comentar que durante esta parte hemos visto la declaración de voluntad como esa manifestación que hablábamos en el artículo 1251. Hablamos de los vicios en la declaración de voluntad o también vicios en el consentimiento, los negocios jurídicos condicionales, el plazo, la simulación, la revocación y la nulidad. Y ahorita vamos a ver, eso fue nuestro título primero de la primera parte del libro quinto. Y ahorita a partir de este momento es el título segundo de las obligaciones, sus modalidades y sus efectos. Y aquí vamos a conocer obligaciones alternativas, obligaciones facultativas, obligaciones mancomunadas, obligaciones divisibles e indivisibles. Y luego más adelante vamos a ver las formas de cumplir con las obligaciones, cómo se cumple con una obligación pagando tal y como lo pactamos. Vamos a entender que el pago no solamente es una retribución económica, porque depende cómo haya sido la condición para cumplir. Ese es el pago. La palabra pago lo vamos a entender como cumplimiento de la obligación contraída. Vamos a encontrar a partir de ahorita que tenemos un acreedor y un deudor. Recordarán por ahí cuando hablábamos ya de los elementos personales que siempre vamos a tener en toda obligación, elementos personales, elementos materiales o elementos reales, y los elementos formales. Pues esos elementos personales a los cuales me refiero, nos habla de que va a existir un acreedor y un deudor. Porque ahorita cuando habla de las obligaciones, sus modalidades y sus efectos, vamos a ver que un acreedor se obliga con un deudor, que un acreedor se obliga a cumplir con su obligación. ¿De qué forma? De distintas formas, cumpliendo con una, cumpliendo con otra. Se entenderá como cumplida la obligación, saldada la obligación. También cuando me refiero a las obligaciones mancomunadas, entendamos esto, que va a haber mancomunidad simple y mancomunidad solidaria. En una obligación vamos a conocer específicamente que pueden haber dos personas dentro de una misma obligación. O sea, en el momento del sujeto pasivo, que va a ser el deudor, el sujeto activo va a ser el acreedor, el que va a dar, el que va a prestar el servicio, y el sujeto pasivo, que también va a ser conocido como el deudor, es el que va a recibir el servicio y se obliga a cumplir con la obligación. Por ejemplo, en el caso de un arrendamiento, el arrendante es el sujeto activo, y el sujeto pasivo es el arrendatario. En un contrato de mutuo en el cual se obligan, es un mutuo, por ejemplo, con una garantía hipotecaria, hay una persona que está prestando un dinero, que él va a ser nuestro acreedor, nuestro sujeto activo, y un sujeto pasivo, que es el deudor, que va a haber una contraprestación. Por eso es un contrato de mutuo, porque mutuamente se están obligando. Uno está dando el dinero y el otro se está obligando a cumplir y dando como garantía un derecho real que le asiste. Entonces, tenemos ahí la relación clara de un sujeto activo con un sujeto pasivo. Pero aquí es importante, no es lo mismo que en el sujeto pasivo hayan 2 o 3 personas y que las 3 sean mancomunadamente responsables de la obligación.
Puede ser de esa forma, como puede establecer que las tres van a tener la misma obligación, que la obligación es divisible en proporción a cada uno de ellos y que los tres tienen la misma responsabilidad con el acreedor. Puede ser esa una forma. Otra forma puede ser que existen las tres figuras en el sujeto pasivo, pero con que una le cumpla al acreedor, se entiende cubierta la obligación. Es distinta una mancomunidad, una obligación mancomunada a la existencia de un fiador. Son aspectos completamente distintos que vamos a conocer de forma individual a cada uno de estos. También vamos a conocer ahorita las obligaciones alternativas y esas obligaciones alternativas. Primero hablemos de qué entendemos, qué recordamos como obligación, ¿verdad? Y una obligación es una relación jurídica establecida entre dos o más personas. Se habla de una relación jurídica establecida entre dos o más personas. Dos o más personas, sepamos de que tenemos de un lado un sujeto activo, de otro lado un sujeto pasivo, pero que de cada uno de estos dos lados pueden existir una o más personas. Por ejemplo, hay una persona interesada junto con sus dos hermanos, estos tres hermanos que habría ahí tres personas en el sujeto pasivo, se acercan a una cooperativa a solicitar un préstamo. Vemos aquí que hay tres personas como sujeto pasivo, una persona como sujeto activo. Ese es lo más importante en este momento, establecer que hay tres personas que son personas individuales queriéndose obligar con una persona jurídica. En la obligación, cuando habla de relación jurídica entre dos o más personas, este concepto es amplio, en decir dos o más personas, pudiendo entenderse que pueden ser personas individuales o personas jurídicas. En este caso, es unas tres personas individuales queriendo contraer una relación jurídica con una persona jurídica. Pero también podría ser un préstamo entre dos cooperativas, un préstamo entre dos entidades bancarias, entre dos sociedades. Entonces, en este caso estamos viendo que son dos personas jurídicas contrayendo ¿qué obligación? En las obligaciones, entonces, entendemos que la relación jurídica establecida entre dos o más personas. Tenemos claro ahorita los elementos personales, los dos o más personas. Relación jurídica es la que ellos tienen. Ahora vamos a ir a ver en qué consisten esas relaciones jurídicas que ellos están teniendo. Pues ellos se van a relacionar jurídicamente para dar, para hacer o para no hacer. Eso es bien importante que lo conozcamos. Si me hacen el favor, vamos a ver en el libro quinto, cuando nos referimos ya en la parte del título segundo, por favor. Eh, 1319, por favor, de las obligaciones, sus modalidades y efectos. El 1319 establece toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Hay obligaciones de hacer, hay obligaciones de no hacer, hay obligaciones de dar. Una obligación de no hacer podríamos tomar como ejemplo que una obligación de no hacer es una prohibición que existe dentro de un contrato. Pensemos en un contrato de arrendamiento. Sujeto activo es titular de un derecho real sobre en este caso, un inmueble. Este sujeto activo desea contraer una relación jurídica con un sujeto pasivo. Y él viene y va a promover la renta de su casa. A esto se le llama oferta, que ya también vamos encaminados a conocer ese término. Él promueve la relación jurídica que él quiere tener con alguna persona. Pues hay varios medios ahora de cómo hacer público esta intención que él tiene. Pues él saca una valla en la esquina de su casa, en la entrada de su colonia, pone un anuncio en el internet, en esas páginas determinadas para eso, lo promueve ahí con sus vecinos.
Él está con la intención de tener una relación jurídica con alguna persona, propietario titular de un derecho. Para que él esté tan dispuesto en contraer una relación jurídica sobre ese elemento material o elemento objetivo que va a ser la propiedad en renta, es porque para nosotros esa persona o tiene que ser el titular del bien, el titular de ese derecho real, o tiene que estar autorizado por el propietario para poder querer celebrar relaciones jurídicas sobre ese bien. Entonces, solo permítanme porque me están solicitando el link de la. Dame un segundito, por favor. Muchas gracias. Por aquí hay alguien también que desea unirse. Vamos a darle ingreso. Muy bien. Entonces, esta persona quiere contraer relaciones jurídicas con alguna persona. Él es el sujeto activo, él es el primer elemento personal y él está en búsqueda de un sujeto pasivo. Él tiene el elemento activo y tiene ya el elemento material de ese contrato. Que el elemento material es el bien inmueble que él está promoviendo en renta. Ahí tenemos eso. Como les comento, para que él tenga esa libertad, esa disposición de celebrar relaciones jurídicas con alguna persona, pues o es el titular o está facultado por para poderlas contraer. Entonces, cuando él encuentra un sujeto pasivo, una persona interesada en contraer ese contrato de arrendamiento con él, pues ellos se hablan, se ponen de acuerdo. El señor encuentra la ubicación del inmueble, le interesa, se pone de acuerdo con él, se conocen, le solicita que quiere ver el inmueble, hablan ellos del precio, hablan de mire, ¿qué me incluye? ¿Qué servicios me incluye? Mire, y yo yo quiero que me pague un depósito, quiero las rentas, pero mire, le puedo pagar la renta a principios de mes una parte y el día 15 la otra parte, y les dice el sujeto activo, sí, no hay problema, mire, y me puede dejar algunos muebles, y ellos están hablando en este momento de cómo van a contraer y a obligarse. ¿Alguien me puede decir por aquí a esa comunicación que ellos están teniendo, a eso que ellos están pactando verbalmente, de cómo van a celebrar su contrato, de qué le incluye, de la forma de pago, todas esas libertades que ellos tienen y que están ahorita manifestando, qué mueble le incluye, qué servicios le incluye, si le puede pagar la renta en 3 partes durante el mes? ¿Cómo se llama eso que ellos están haciendo ahorita? ¿Quién quiere aportar? Declaración de voluntad, ¿no? Sí, muy bien. Están declarando su voluntad, pero Marvin, muy bien, pero a esa manifestación tan libre que ellos están haciendo, Marvin, ¿cómo le conocemos? Negocio jurídico. Muy bien, ellos van a celebrar un negocio jurídico. ¿Se recuerdan de cuando hablamos de la autonomía, de la voluntad? Sí. ¿Verdad? Entonces, ellos, como bien ustedes nos dicen, ellos quieren un negocio jurídico, ellos están ahorita en búsqueda por lo que tenemos hasta el momento, estamos viendo que se está cumpliendo con un artículo 1251. Ellos están manifestando libremente cómo se van a contraer y a obligarse. Esa es la autonomía de la voluntad. Bueno, pero necesitan formalizar ese negocio jurídico. Ahora vamos a ver, según lo que hemos ya platicado nosotros de la primera parte, los primeros artículos que hemos visto del libro cuarto, ¿en qué casos es necesario que ese contrato de arrendamiento se inscriba en el registro de la propiedad?
porque ellos lo quieren hacer en una escritura pública, lo quieren hacer en un documento privado, esa es parte de su autonomía de la voluntad. Pero ¿en qué caso se establece la ley que es obligación inscribir ese contrato de arrendamiento en el registro de la propiedad? Cuando se hace un contrato solemne, ¿no? Bien, si se habla, perfecto, Marvin, si se habla de que hay que inscribirlo en el registro de la propiedad, muy importante lo que nos aporta Marvin, es que ese contrato debe de ser autorizado en escritura pública y entonces es un contrato solemne. Aquí estamos hablando ya del elemento formal. Ya tenemos los elementos personales, que es el señor propietario del bien. Pensemos en qué es el propietario. Es propietario del bien, sacó al negocio, alguien se interesó, tenemos elementos personales, sujeto activo, sujeto pasivo, acreedor y deudor. Tenemos el elemento material, que es el inmueble en arrendamiento. Ya estamos hablando del elemento formal, del tipo de contrato, de cómo es que se va a pactar, a plasmar ese contrato. Si es en escritura pública, va a ser un contrato solemne, pero ¿en qué casos específicos? Miremos el artículo 1251 y vemos que ese artículo empieza indicando en el registro se inscribirán y viene a detallar distintos contratos que se inscriben en el registro. Habla de todos los derechos reales, especifica todos y todavía deja el numeral segundo y otros que se celebren sobre derechos reales. Se habla de otros tipos de obligaciones, pero puntualicemos en ese 1125 numeral sexto, por favor, ¿quién hace el favor de leerlo? 1125 numeral sexto. 1125 en el registro se inscribirán y nos vamos al numeral sexto. Tal vez me puedes apoyar, Juan José Ishkamey, por favor. Perdone, licenciada, fíjese que voy manejando y no le puedo apoyar. Muy bien, gracias. Perdón. Marvin, no tengas pena. Marvin, ¿tienes por ahí tu código? O Alexis, por favor. Yo lo tengo, licenciada. Gracias. Vamos a, ahorita las voy a molestar a ustedes, solo escuchemos aquí a Alexis, por favor, y ahorita las molesto a Karin y a Merari. Por favor, Alexis. Ahorita, licenciada, 1125, ¿verdad? Numeral sexto, sí. Va a empezar Alexis indicando, en el registro se inscribirán y nos vamos al sexto, por favor. En el registro se inscribirán los títulos que consten en inmuebles se sujetará al régimen de propiedad horizontal y el arrendamiento, subarrendamiento cuando lo pida uno de los contrayentes o obligatoriamente cuando sea por más de 3 años por lo que sea anticipado por la renta más de 1 año. Muy bien, vamos a enumerar aquí muy importante en ese numeral sexto, por favor, dice títulos en que conste un inmueble, régimen propiedad y el arrendamiento o subarrendamiento, por favor, ahí enumeramos. Número 1, cuando lo pida uno de los contratantes, por favor. Contrayentes lo vamos a utilizar ahí por el artículo 78, Alexis, cuando hablamos del matrimonio. Pero aquí, por favor, sí, disculpe. El arrendamiento y subarrendamiento. ¿Te quieres casar, Alexis? Arrendamiento y subarrendamiento, ¿en qué casos es obligatorio? Número 1, cuando lo pida uno de los contratantes, ahí coloquémosle un 1 chiquito, por favor. Número 2, y obligatoriamente, subrayemos ahí, cuando sea por más de 3 años la renta o se haya anticipado la renta por más de 1 año. Entonces ellos ahorita están en la libertad de que dicen, mire, hagámoslo en una escritura pública. Vamos a ver que es el número 1, cuando lo piden los contratantes. Ahora bien, si fuera la renta en el cual se está estableciendo, mire, yo lo quiero a 3 años, pero le voy a pagar de una vez ahorita en la firma del contrato 1 año por adelantado. Ahí nosotros nos vamos a ver obligados a ese numeral sexto. Pero hasta este momento, ellos, están en esa autonomía de la voluntad, viendo la casa, estableciendo montos, condiciones, qué muebles, qué le incluye.
todo eso, muy bien, pero necesitan formalizar ese contrato, esa obligación, esa relación jurídica, y es en donde ya se acercan con nosotros. Cuando llegan con nosotros, ellos ya tienen un previo ahí de conocerse, ellos ya tienen un antecedente de que ellos ya se conocen, ya hablaron, ya ellos traen su autonomía de la voluntad lista. Es más, hasta se pudieron dar algún anticipo por ahí de reserva. Cuando llegan con nosotros vamos a ver que no, Vivian, porque este contrato, Vivian pregunta si es menos de los 3 años. De igual manera, los contratos de arrendamiento están en el registro de la propiedad. Si se apegan a lo que enumeramos como número 1, sí, Vivian. En este caso, este arrendamiento de esta casa, de estos señores que estamos tomando de ejemplo, ellos lo van a hacer por 1 año, pero quisieron hacerlo en escritura pública. Entonces, eso va a ser inscrito según ese artículo que acabamos de enumerar. Pero pudieron ellos pactar pago mes a mes por 1 año, pero lo quieren hacer así. También lo pueden hacer en un contrato en documento privado. También lo pueden hacer de forma verbal, si ellos gustan. Vamos a llegar a un artículo que se dice las formas de contratar y obligarse. Y vamos a ver cómo esas distintas formas de cómo las personas pueden contratar y obligarse en el 1574 puntualmente. Toda persona puede contratar y obligarse por escritura pública, por documento privado, por correspondencia y verbalmente. Fíjense que nosotros siempre, ahorita continuamos con nuestro caso, todos los días hacemos un contrato con alguien. Todos los días tenemos, celebramos relaciones contractuales con alguna persona. Alguien hoy, les aseguro que alguien de lo que está conectado pasó a comprar gasolina. Alguien pasó por un cafecito. Alguien fue a comprar un almuerzo. ¿Verdad? Todos los días celebramos esas relaciones contractuales. Todos los días somos sujeto activo o somos sujeto pasivo. Y hay un elemento material, la gasolina, la gaseosa, el almuerzo, ese es el elemento material. El elemento formal, pues si fue un agua, yo llegué, un señor que lo vendía, yo fui su sujeto pasivo, sujeto activo, me la vende, le pago. Se entiende por terminada la relación contractual. Porque el elemento material es el que nos va a decir cómo va a ser el elemento formal. Porque si es una compraventa de un bien inmueble, veamos el 1125 nuevamente. Por eso es que el libro cuarto es nuestro mejor amigo ahorita. El libro cuarto en el numeral segundo dice, entre todos los contratos de propiedad, copropiedad, de compraventa, donaciones, ¿cuáles otros establece ese mismo artículo? En realidad establece todos los contratos que su elemento material sea derechos reales, se inscribe en el registro de la propiedad. Por lo tanto, para que se inscriba, como decía Marvin, debe de ser contrato solemne. Debe de estar autorizado en escritura pública. Porque el 1130 también me va a ordenar que el registro va a modificar, ampliar o enmendar inscripciones a la presentación, dice en el numeral segundo, me parece, del 1130, a la presentación del testimonio de la escritura pública. Entonces, si vamos a tener, si va a ser efectos de inscripción registral, tiene que ser autorizado en escritura pública, contrato solemne, porque se inscribe en el registro con la presentación de un testimonio. Y ya hemos platicado que el testimonio es la copia fiel de una escritura pública. Pero como les digo, en la gaseosa que compramos hoy, su elemento material no me obligaba a que el elemento formal tuviera que ser escritura pública, ¿verdad? Ahora bien, incluso hemos hablado para que vayamos haciendo relación de artículos. Vamos al 1255, 56.
1256. Los que no lo tengan me hacen el favor de incluirlo, que ya lo hemos pedido por ahí, pero los que no lo tuvieron a la mano su código en ese momento, al 1256 le vamos a colocar principio de libertad de forma, por favor. Y este dice, cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Entonces, cuando la ley no señale una forma específica, la que ellos gusten. Pero el 1130 me dice, todo lo que vayan a traer aquí al registro de la propiedad tiene que venir autorizado en escritura pública. ¿Y qué se inscribe en el registro? 1125. Miren que ese tiene un montón de numerales y cada numeral tiene un montón de especificaciones. Si vamos a preguntar, una servidumbre se inscribe en el registro, ya sabemos cuál es el fundamento, pero automáticamente decimos que sí, porque todo lo que es derechos reales se inscribe en el registro. El elemento material de la gasolina de hoy no me obligaba, entonces principio de libertad de forma. Las compras que hacemos por internet, yo ingreso ahí a Marketplace y digo, necesito otra cafetera. Eso nos pasa. No la necesitamos, pero necesito otra cafetera, una más grande que esa. Y empezamos a ver. Ahí nos da la opción, hay nuevas, hay de 8 de 10 de uso, 6 de 10, nos dice de qué forma. No, yo quiero contratar con alguien que fue sujeto activo, promueve la venta. Yo quiero ser su sujeto pasivo. Elementos personales, le escribo, disponible, sí, disponible, dígame, aquí la tengo todavía. Me refiero al elemento material, la cafetera. Mire, y está en buen estilo, enciende bien, lo único que tal cosa, muy bien, me interesa. Me la puede enviar y tiene rebaja y autonomía de la voluntad. Sí, mire, se la mando mañana, rebájeme un poquito y mire, le incluyo una taza. Vaya, esa es autonomía de la voluntad. Mándemela mañana. En tal dirección, más envío, me la mandas, le pago, no volvemos a saber uno del otro. Y hubo una relación contractual. Hubo elementos personales, hubo elemento material y el elemento formal fue el numeral cuarto del 1574, verbalmente o bien por correspondencia. Porque el 1256 me dice cuando la ley no diga una forma específica, la que nosotros digamos, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta el momento tenemos alguna pregunta o continuamos ahí con nuestro caso que tenemos en el ejemplo del arrendamiento, por favor. ¿Tienen alguna pregunta o puedo continuar? Bueno, si surge alguna, pues aquí estoy para servirles. Entonces, muy bien. Entonces, ahorita vamos allá con nuestro contrato de arrendamiento. Les decía, volvamos al caso, perdonen que nos desviamos un poquito, pero también fue importante hacer anotaciones. Ahora bien, vamos a tener que estos señores ya llegan con nosotros porque el sujeto activo quiere tener bien establecido a quién le va a dejar que viva en su casa, tanto para que el uso que le dé al inmueble como para pactar la forma en que él quiere que le cumplan con la obligación. Vemos ahorita ya se acercan con nosotros, nos dicen, mire, fíjese que ya pactamos nosotros. Como notario, nosotros sabemos que la autonomía de la libertad es tan amplia, pero el límite de la autonomía de la voluntad es la ley. Este cuadrito que es nuestra pantalla es la ley y ellos pueden decir lo que ellos gusten adentro, todo lo que ellos gusten adentro de la obligación, toda vez no se salgan del marco que es la ley. Bueno, ya establecieron, fíjese que le voy a dar en renta, le voy a dar, y dijimos de que ellos van a celebrar un contrato
que es una relación jurídica. ¿Para qué? Para dar, hacer o no hacer. Le voy a dar en renta, le voy a permitir que él viva ahí en la casa, le voy a permitir que tenga mascotas, porque hasta esas especificaciones ellos ya lo hablaron, que tenga mascotas, le voy a permitir que vivan 6 personas en el inmueble, le voy a permitir el derecho de 3 espacios de parqueo, la renta, le voy a todas esas obligaciones que él está facultando para hacer. Él se va a obligar a pagarme, a darme en pago de forma semanal 1,000 quetzales, la totalidad es 4,000 quetzales la renta, y aquí obligaciones de dar. Cada uno está diciendo que va a dar. Ahora bien, por favor, no, yo le prohíbo o no le voy a permitir que la casa la utilice para para establecimientos comerciales, únicamente para vivienda. Ahí estamos en una obligación de no hacer. Las obligaciones son las prohibiciones, por favor. También le voy a prohibir que no le permito que él haga reuniones después de las 10 de la noche, obligación de no hacer. Entonces, ellos tienen ahí, nosotros estamos viendo que se está cumpliendo con el artículo 1251, que dice que para el negocio jurídico exista capacidad legal, la voluntad y el objeto lícito. La capacidad y la voluntad son manifestados por nuestros elementos personales. Y objeto lícito, ¿cuál es el objeto de esto? La renta, que le permite que vivan, que le permita que tenga animalitos, que le permita todo eso. Porque también cuando veíamos en el libro segundo, cuando hablábamos de las cosas y de los bienes, 443, 444 nos dice las cosas que están fuera del comercio por disposición de la ley. Quiere decir que ellos no puede permitirle que tenga venta de armas o peligrosas, o que venta de alguna sustancia prohibida. Eso estaría prohibido. Entonces, vemos que el objeto lícito se cumple, vemos que hay una capacidad, una voluntad, y como sabemos que nuestro artículo 1251 es un elemento principal o es un elemento esencial, si no se cumple ese artículo 1251, nosotros no podemos autorizar un contrato de arrendamiento, por favor. Como les he comentado, nosotros no es que hagamos contratos de arrendamiento, sino que autorizamos contratos de arrendamiento. En este caso, autorizar un arrendamiento. Porque para autorizarlo, ustedes tuvieron que verificar que la autonomía y la voluntad estuviera dentro de la ley, que hubiera capacidad de las partes, que hubiera voluntad manifestada por las partes. No les digo por ambos, porque también dice que pueden haber pluralidad de sujetos de ambas partes, porque puede ser que quien esté promoviendo el arrendamiento es un señor, pero al momento de llegar al contrato aparecen 2 personas junto con él y uno de aquel lado. Hay pluralidad de parte del sujeto activo. ¿Por qué hay 3 aquí? Porque somos copropietarios. Y en la copropiedad todos tienen el mismo derecho y obligaciones sobre lo que les corresponde. Entonces, nosotros tenemos que verificar la capacidad, la voluntad y el objeto lícito. Vamos a ver nuestro elemento personal, documentos de identificación, vamos a ver el elemento material, vamos a ver que este inmueble a quién corresponde, vamos a identificar bien el inmueble. Vamos a identificar, yo les sugiero, yo pues le digo en lo personal, para un arrendamiento, de la misma forma, yo solicito una certificación registral. La certificación registral, ¿alguien me puede decir cuál es la función de esa certificación registral y quién la extiende, por favor? Por aquí quería hablar Karina y Merari, por favor, una de ustedes. Merari, tú me vas a, por favor, me vas a hablar, por favor, de la certificación registral. ¿Cuál es la función de esa certificación registral? Y Karina me va a decir quién la extiende y el fundamento legal. Merari, por favor, dime cuál es la importancia de esa certificación registral.
Karina, se nos fueron. Por aquí alguien levantaba la mano. ¿Quién hace el favor? A ver, Ari, no tiene el micrófono. Muy bien. Patricia Reyes. ¿Propiedad, licenciada? Muy bien. ¿Fundamento legal, Karina? Eso estoy... Ahí búscalo. Patricia, dime, por favor. ¿Cuál es la función de esa certificación? Yo digo que la certificación, buenas noches, licenciada. Me imagino que la certificación registral es que es dueño, la persona es la dueña. Me imagino que esa es la certificación y la da el registro, ¿verdad? De propiedad. Muy bien, registro de la propiedad la extiende, pero ¿cuál es la función? ¿Quién nos quiere aportar? ¿Qué dice la certificación registral? Licenciada, la certificación es el historial completo de la finca, donde indica desde el inicio de quién es el primer dueño, las denominaciones, hipotecas, si tiene gravámenes o no. Entonces se extiende con el fin de saber si se tiene alguna hipoteca vigente y que el dueño esté seguro de esta compañía. Perfecto. Gracias, Jessica. Sí, Patricia, la certificación registrada nos dice quién es el propietario del derecho, quién o quiénes. Y como dice Jessica, el estatus del inmueble en el momento, al día de hoy, que voy a autorizar el contrato de arrendamiento. Entonces, voy a verificar que ese inmueble esté a nombre de esta persona que está promoviendo la renta. Y mire, perdone, el nombre es distinto al de la certificación. Es que fíjese que él es mi hermano, fíjese, pero mi hermano ya falleció y entonces yo me quedé ahí a cargo, ¿verdad? Yo de lo del que vaya a ingresar les voy a dar una parte a mis sobrinos. ¿Quién sería el titular de ese derecho? Hay una persona fallecida, pero hay otras personas que tienen ese derecho para poder celebrar ese contrato de arrendamiento. Que le asiste un derecho a otras personas primordial al del hermano que lo está manifestando. Están los hijos, muy bien, pero ahora esos hijos tienen que tener alguna calidad para poder celebrar arrendamientos, porque ellos, siendo aún así los hijos de esta persona causante, que ustedes ya saben quién es el causante, porque eso lo conocieron en Civil 3, sabiendo quién es el causante, bueno, ellos presumen tener derecho sobre el inmueble, pero tienen que tener un proceso sucesorio radicado, tienen que tener un administrador de esa mortual ya declarado para que él sea el que declare, el que celebre contratos. Entonces, no es solo de hacer un contrato de arrendamiento y vengan y ustedes la va a pagar muy bien, seguro que sí, bueno, sino que tenemos que ir más allá, por favor. Por eso es de que autorizar el contrato de arrendamiento es sumamente formal. Y aún sea en documento privado, tenemos que estar bien establecidos, bien verificado ese objeto lícito para que esas personas contraten y se obliguen. Disculpen. Entonces, ¿continuamos? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entiendo que no hay pregunta. Bueno, gracias, Byron, ¿qué manda? Ya voy, Pablo. Sí, buenas tardes, licenciada. Sí, buenas tardes. En este caso, no aplicaría por estar intestado, porque usted explicaba un poco, ¿no? Que en ese caso el que quisiera arrendar y que si el proceso estuviera en un proceso de intestado, no aplicaría en este caso. Lo que pasa es que si está intestado, tiene que estar radicado un proceso sucesorio. Recordemos un poquito en Civil 3, cuando hablábamos de la sucesión hereditaria en el libro tercero, hablábamos, o Civil 2, lo vemos aquí en San Carlos, hablábamos de que se tiene que nombrar a un administrador de la mortual, o en caso que hay un testamento, se recuerdan que está la figura del albacea. Pero en el caso de que esté intestado, como dice Byron, se tiene que nombrar un administrador de la mortual, que este administrador puede celebrar contratos de arrendamiento, pero en representación de los demás presuntos herederos. Y este va a celebrar contrato de arrendamiento en calidad de administrador, pero este administrador tiene que estar primero
nombrado por los demás coherederos y principalmente propuesto por los demás herederos y nombrado por un juez. Entonces él celebra contrato de arrendamiento, pero él únicamente está administrando bienes ajenos. Él esas rentas que está recibiendo las tiene que guardar, porque en algún momento va a tener que llegar al momento de la rendición de cuentas, y todos esos ingresos que se recibieron producto de esa renta. Sí, licenciado. Disculpe, tal vez no va la pregunta, pero ahorita que está hablando sobre eso, ¿cuánto tiempo puede estar un intestado en el registro de la propiedad? Como bien sabemos, es un proceso sucesorio el que se lleva, y ese proceso es una serie de etapas que se tienen que cumplir. Esas etapas se cumplen tanto de forma notarial, y el notario prepara el documento y necesita la intervención de ciertos registros. Registro de la propiedad en primer momento, para consultar si hay algún testamento a nombre de que esa persona haya otorgado. Solamente se hace esa consulta de saber si hay un testamento que esa persona haya otorgado. Posteriormente empieza un acta de requerimiento, primera resolución, notificación, ingresa a Procuraduría General de la Nación, la publicación de edictos, Junta de Herederos, va a tocar Contraloría General de Cuentas, va a tocar la Dirección de Catastro de la Ministerio de Finanzas, y luego que termina el proceso, ya con un auto final, vuelve a regresar al registro de la propiedad. O sea, es un proceso que se tiene que ir cumpliendo, y va por etapas, va por instituciones, que va cada una de esas instituciones emitiendo opiniones, y termina en una inscripción en el registro, en donde ya los declara a todos coherederos, o a una persona si fuera la nombrada en testamento, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo? A partir de que se ingrese, pues la ley establece, y ustedes ya lo fueron viendo ahí en el libro cuarto, la ley establece en el 1124, ubiquémonos por favor, hay una parte del 1127, dentro del término de 8 días contados a partir de la recepción del documento. Este término sí les aclaro que varía, ¿verdad? Según la carga laboral que tenga el registro de la propiedad, pero el fundamento es el 1127, donde establece que el plazo para la inscripción. De hecho, cuando hablamos de este artículo, les pedí favor que a ese artículo le colocáramos de epígrafe plazo de inscripción, por favor, para que sepamos, ¿verdad? Pero eso, así es, Patricia. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Karina, ¿qué manda? Disculpe, licenciada, fíjese que estaba buscando la base legal, pero yo creo que me fui muy lejos hasta el 442, que es título 1 de las variaciones clases de bienes, pero la verdad es que no lo encuentro. ¿Qué buscábamos? Certificaciones registrales. Así es. Así es, licenciada. 1179. Gracias. Es que, Karina, vamos a ver primero, gracias Marvin, vamos a ver primero que estamos solicitando el fundamento de las certificaciones en el registro de la propiedad. Entonces, vamos a ubicarnos primero, que vamos a ubicarnos en el libro cuarto, que es el registro de la propiedad. Y de ahí vamos a ver la certificación, que son los documentos que nos extiende el registro. Sobre bienes, que estamos hablando de un libro segundo, pero aquí la pregunta era el fundamento legal de la certificación registral de un derecho real. Entonces, sí, el derecho real, que andabas por ahí por el 440 y algo, sí habla de los bienes, muy bien en ese momento, sí habla de los bienes en ese libro segundo, pero 1179, como dice Marvin, de hecho podríamos unir este 1179 con esos artículos que tú encontraste, Karina. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces yo les preparé una presentación también para que la tengan ahí como guía, se las voy a compartir. Es básicamente todo lo que hemos platicado. También ahorita, continuando con nuestro contrato de arrendamiento, ya verificamos
el artículo 1251, que se cumplió con la voluntad, la capacidad y el objeto lícito. Ese objeto lícito lo determinamos con el 1179 y otros que fuimos ahí relacionando. Y el elemento formal, pues, permite que sea de distintas formas, tal y como lo veíamos en el 1574. Ahora bien, esas obligaciones de dar, de hacer y no hacer, las vimos también ahorita ya plasmadas en el contrato de cómo fue que se establecieron. Se habló del plazo. Sabemos que el plazo es un elemento secundario o accidental también se llama el elemento respecto al plazo, porque el plazo puede o no establecerse, puede o no existir en una obligación. Puede solamente haber elemento material, elemento formal, personales, por supuesto, pero no hay plazo. Y ese plazo, por ser un elemento accidental, pues la ley establece que puede o no existir. También vemos el plazo, hay un plazo suspensivo, hay un plazo resolutorio. También recuérdense que dentro de estas obligaciones, ahorita voy Blanca, pueden haber, dentro de este mismo contrato pueden haber condiciones que se están pactando en este momento. Y vemos que las condiciones en el negocio jurídico pueden ser condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. Las condiciones también son un elemento accidental, porque ellos pudieron no establecerse estas dentro del contrato, sin embargo lo establecieron. Los negocios jurídicos condicionales, como les digo, 1269, hablamos de una condición suspensiva y una condición resolutoria. Por ejemplo, en una condición suspensiva se tiene un derecho ya adquirido, pero hay una condición. Y como bien dice esta condición suspensiva, se tiene un derecho, pero lo tiene en suspenso. Hasta que se cumpla la condición, se le libera esta condición, este derecho a la persona. Ahora en la condición resolutoria, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, usted va a pagar 4,000 quetzales. ¿Se recuerdan que lo había establecido él, que lo iba a pagar semanalmente? 1,000 quetzales cada viernes del mes, hasta completar los 4,000 quetzales durante todo el año. Pero va a haber una condición resolutiva que dice, o resolutoria, que dice, si se atrasa en uno de los pagos semanales, se le suspende ese derecho. Tendrá que pagar consecutivamente los siguientes meses del arrendamiento, los tendrá que pagar del 1 al 5 de cada mes. Él ya tiene el derecho, lo está gozando, pero si incumple la condición, se le resuelve de esa forma, ¿verdad? En la condición resolutoria así es. Ya está gozando del derecho, pero hay una condición. Si incurre en esto, si se atrasa en uno de los pagos semanales, se le suspende el derecho y tendrá que pagar del 1 al 5 de cada mes. ¿Qué manda, Blanca? Gracias, Ligda. Disculpe, es que me conecté un poquito tarde, pero solo quiero salir de una duda. Si no estoy mal, dijo que el artículo 1179 era el fundamento legal del contrato de arrendamiento, ¿o estoy mal? No, este artículo es el artículo de las certificaciones registrales, por favor. Muy bien, gracias. El contrato de arrendamiento, primero nos vamos a ubicar en la segunda parte del libro quinto, por favor. Y el contrato de arrendamiento, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, eso de los contratos, de las condiciones, también se les puede llamar cláusulas. Ahorita le respondo. Deme un momentito, por favor. Gracias. El arrendamiento es el 1880, Blanca. Miren, ahorita solo tomábamos de ejemplo el contrato de arrendamiento, pero muy bien. Veíamos de ejemplo el arrendamiento, pero solo para ir entendiendo los elementos personales, materiales y formales
y la pluralidad que puede existir o la mancomunidad que puede existir, el plazo, las obligaciones alternativas y facultativas. Esto lo hice con la intención de que ya conocimos todas las figuras extras legales del plazo, de los elementos, de las condiciones, pero lo queríamos ejemplificar. De hecho, les preparé un ejercicio de casos que se los voy a compartir para que ustedes los desarrollen y lo puedan ver. Hipólito me preguntaba sobre las cláusulas, si se les puede llamar cláusulas a estas condiciones. Se les va a llamar cláusulas si nuestro elemento formal es escritura pública, porque según lo establece el Código de Notariado, estos distintos aspectos dentro de la escritura se van separándose por cláusulas, ¿verdad? Entonces, se le va a llamar así si es en escritura pública, cada una de sus cláusulas. Si estamos hablando de un acta notarial, dice lo que se establece en cada uno de sus puntos. Si estamos hablando en un documento privado en el que solo los elementos contractuales están contratando y obligarse, ellos pueden decir en las siguientes literales, ¿verdad? Literal A del plazo, literal B de las obligaciones de no hacer, literal, ¿verdad? Como ellos lo quieran identificar. Pero puntualmente cláusula, si es escritura pública, ¿verdad? Gracias, muy amable. Bueno, ¿tiene alguien alguna pregunta? Si no, ahorita les voy a compartir la presentación y ya les queda por allá a ustedes para que la lean, por favor. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Con una consulta, ¿en el registro de la propiedad puede tener acceso a cualquier persona? Pues fíjense que hay un artículo específico que habla quienes pueden saber de las inscripciones, pero fíjense que libremente sí. Las anotaciones y sus efectos, 1149, pueden obtener anotaciones de sus respectivos derechos y ahí habla del que está demandado, del copropietario, del coheredero y cita quiénes pueden tener ese derecho. Pero actualmente sí, cualquier persona puede ingresar a la página del registro, hace consultas. Lo que pasa es que se necesita tener la identificación registral. En el registro de la propiedad necesitan de los datos registrales de finca, de folio, de libro para poder obtener un dato, ¿verdad? Si yo tengo esos datos, solo me sale como un historial de quién le perteneció esa propiedad o ese inmueble, si era de mi abuelita y después pasó a mi papá y después me pasó a mí, solo el puro historial. Ese historial es la certificación registral. La certificación extiende precisamente todo el historial de la finca, de quiénes han sido los propietarios, de qué derechos reales, qué anotaciones, qué limitaciones ha tenido, cuáles están vigentes, el estatus en que se encuentra. Ese es el historial que extiende la certificación. El registro extiende certificaciones o extiende consultas. Pero las consultas solamente es el último movimiento que hay. ¿A quién le corresponde? Y si hay, por ejemplo, a quién le corresponde y que tiene un gravamen hipotecario vigente. Únicamente ese dato nos da. Ahora viendo el historial nos dice todo lo anterior, hasta el actual. ¿Qué manda? Si yo quisiera saber en sí cómo fue que se hizo tal contrato dentro de mi abuela con otra mi tía, donde tuvieron que haber inscrito ese contrato, pero ese contrato lo podría ver yo. Sí, porque cuando nosotros ingresamos los testimonios para las inscripciones, hay una unidad específica en el registro de la propiedad que se encarga de escanear los testimonios que presentamos. Entonces, si nos acercamos a esa oficina que está dentro del registro de la propiedad, sí tienen ellos los archivos de esos escáneres, de esas escrituras, y se puede determinar quiénes fueron sus elementos personales, materiales, en cuanto a precio, qué notario autorizó, número de escritura, fecha, todo lo profundo de ese contrato. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien.
Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Ahorita les comparto a Classroom el documento que les preparé, que como les digo, es básicamente todo lo que abordamos hoy. Y estamos en comunicación. Estoy para servirles. Que tengan feliz noche. La asistencia no la han enviado, Lic, perdone. Ahorita verifico eso. Noche, licenciada. Feliz noche, Lic, gracias. Feliz noche, Lic, gracias. Licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Licenciada, buenas noches. ¿Podría hacerle una preguntita? ¿Y qué manda? Sí, algo bastante fuera de tema, solo tengo una duda. Fíjese que un conocido mío, pues se le murió el papá hace como 3 meses y el albacea quedó de leer el testamento pues a los 3 meses, pero no han habido señales de querer leerlo y pues surge la duda de si él puede pues acercarse o sugerir que se lea el testamento, no sé. De hecho, es una obligación que no le corresponde al albacea, porque pues él tiene conocimiento que es albacea dentro de un testamento, pero los interesados, los que se consideren con ese derecho, tienen que acercarse con un notario e iniciar el proceso sucesorio. Al momento que este proceso ya está radicado, hay una etapa dentro del proceso que se llama Junta de Herederos. Y en esa convocatoria se saca una publicación, se llama edicto, donde se convoca a todas las personas que se consideren con ese derecho y se les programa una hora, una fecha, precisamente para darle lectura al testamento. El albacea no está obligado de forma independiente a hacerlo. ¿Y a dónde podría acercarse el interesado con el notario? ¿O con el notario tiene que ser el proceso? Los interesados hay que determinar si hay hijos, si hay cónyuge. Ellos se acercan con un notario y el notario ya les explica que tiene que tener, primero determinar si el fallecimiento de la persona, las personas que están manifestando que tienen derecho, si son hijos con certificaciones de nacimiento, si hay alguien que manifiesta ser el cónyuge, certificación de matrimonio, luego consultar si efectivamente hay un testamento y si este albacea que me mencionas, hay que determinar si ese es el último testamento que él otorgó. Entonces son cuestiones de trámite dentro del proceso que es el notario quien tiene que llevar a cabo. Sí, entiendo. Bueno, muchísimas gracias, licenciada, que pase feliz noche. Ahorita creo que les están compartiendo. No, me hacen favor, vamos a tener la asistencia hasta el día viernes, por favor. Vaya, licenciada. Ok, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Milita.